a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y quizá también aquí sé que están presentes algunas víctimas de violencia sexual en este conflicto armado. Un saludo muy especial al ministro de Defensa, a los altos mandos de las fuerzas militares. Mi presentación va a estar centrada en lo que tiene que ver con la violencia sexual en territorios de guerra y lo que ha ocurrido en impunidad en relación con esto en las fuerzas militares. Si bien Alirio señala que aquí por lo menos ha habido denuncias de cerca de 5.800 casos de ejecuciones extrajudiciales, en el caso de la violencia sexual contra las mujeres prácticamente no hay ninguna denuncia. La relatora de Naciones Unidas de Derechos para las Mujeres decía que en Colombia la violencia sexual es el lado más oscuro de la guerra. Pues bueno, también tengo que hacer la claridad, porque el ministro en determinados debates, cuando nosotros hemos preguntado qué pasa en situaciones de desconocimiento, de no garantía de derechos a las mujeres, o cuando hicimos el debate sobre los riesgos de la ampliación del fuero militar, nos ha declarado enemigos de las fuerzas militares. Yo quisiera decir, por supuesto, que como congresista, como mujer académica, como mujer defensora de derechos humanos y de la vida, y como quien cumple y jura cumplir la Constitución, por supuesto respeto las fuerzas militares, respeto el ejercicio y el monopolio de la fuerza por parte de las fuerzas militares, pero también me pregunto, ¿qué ocurre cuando se invoca el honor para, en muchos casos, tapar situaciones como la de las ejecuciones extrajudiciales y la de la violencia sexual contra las mujeres? Sabemos que la violencia sexual es un arma de guerra. Eso está documentado en los ejercicios del Centro de Memoria Histórica, que demuestra cómo los distintos guerreros han acudido a la violencia sexual como un territorio de guerra. El primer territorio de guerra en Colombia es el cuerpo de las mujeres. Más de 500.000 de mujeres han sido víctimas de esa violencia sexual. En un estudio adelantado por Oxfam y la Casa de la Mujer, en más de 400 municipios se encuentra que estas mujeres han estado sometidas, han sido violadas, han sido forzadas a abortar, han sido fertilizadas de manera obligatoria, han sido acosadas sexualmente, han sido utilizadas como esclavas en algunos lugares de Colombia, y también su vida social y cotidiana ha estado restringida a los códigos que en muchos lugares coinciden, donde hay una enorme militarización de la vida cotidiana en términos de los horarios, las rutinas, las salidas, la vida, la forma como estas mujeres hacen el ejercicio de su vida, de su liderazgo. Hoy, en estos territorios de guerra, podríamos señalar que hay anualmente 50.000 mujeres son víctimas de la violencia sexual, 140 lo son diariamente y 6 cada hora. Eso, el informe de Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica, que entiendo cuando fue entregado al presidente Santos, escuché una declaración del ministro de Defensa que descalificaba el informe de Basta Ya. Y en ese informe de Basta Ya, que se documentan cerca de 14 formas de victimización, y entre ellas la violencia sexual, aparecen en orden de perpetradores. En primer lugar, los paramilitares, en segundo lugar, las fuerzas militares, y en tercer lugar, la guerrilla. Y en un informe oficial
de Medicina Legal se señala que habría una responsabilidad del 54% de integrantes de las fuerzas militares en la violencia sexual, 19% de guerrilleros, 17% de bandas criminales. La impunidad en el tema de violencia sexual es casi total. Estudios de Amnistía Internacional y de organizaciones que le hacen seguimiento a los distintos autos de la Corte Constitucional, que señala que la guerra ha tenido un efecto desproporcionado sobre la vida de las mujeres, en términos de la invisibilidad de las afectaciones, en términos de que en muchos lugares son ellas las que asumen, en ausencia de sus compañeros, el cuidado de sus hijos, de los viejos, de sus familiares, y en términos de que precisamente porque no hay una justicia garante para que ellas denuncien, hay una invisibilidad profunda frente a la violencia sexual contra las mujeres. Pues bien, tenemos un 98% de impunidad. Para la muestra, un botón. De 183 casos de violencia sexual reportados en el auto 092 del 2008, 25 se encuentran archivados con resolución inhibitoria, 35 en investigación preliminar, 8 en indagación, 9 en instrucción, 4 en resolución de acusación. Por supuesto, no todos estos tienen involucrados fuerzas militares. Vamos a ver qué nos dice ahora la Procuraduría cuando le preguntamos cuántos militares hay en procesos disciplinarios por esta violación y por presuntos crímenes de violencia sexual. En Justicia y Paz, de cerca de 40.000 casos investigados, solo 89 confiesan el delito de violencia sexual y de esos existen solo 2 fallos. ¿Por qué nos preocupa la situación que se está presentando ahora cuando, como bien lo decía Alirio, literalmente hay una artillería normativa de iniciativa del ministro de Defensa y de las fuerzas militares que pueden convertirse en una pieza que aumente la impunidad frente a la violencia sexual? En este caso, ya Lirio dijo lo que podía ocurrir con las ejecuciones extrajudiciales. Nos preocupa porque, por ejemplo, en lo que nos responde el Ministerio de Defensa, cuando le preguntamos cuántas personas han muerto en medio del conflicto del 2002 al 2014, en términos de integrantes de grupos al margen de la ley, de población civil y de miembros de las fuerzas militares. En esta respuesta, señor ministro, no hay un solo dato de población civil, ni uno solo. Y el compañero del Centro Democrático del Huila, le quisiera pedir que revise estos datos. No es verdad que haya una acción igual frente a las BACRIM, que son en muchos casos paramilitares disfrazados, a las FARC. Revisen los datos de Antioquia, donde el ataque es fundamentalmente a las FARC. 2010 56, 2011 41, 2012 60, 2013 20. En cambio, en el tema de BACRIM, 19 años respectivos, 10, 27 y 9. El Cauca, por decir otro caso. En el Cauca 28 muertos de las FARC, 21, 25 y 27. De BACRIM, 1 en el 2010, 2 en el 2011. No se reporta ni una sola situación más. En el Meta, 120, 2010, 75, 85, 51. Delincuencia común, 4, 4, 1 y 3. BACRIM, 2. Y también, dolorosamente, el mayor número de bajas de las fuerzas militares se dan también en Antioquia
en Caquetá y en Cauca. Pero la pregunta es ¿por qué no aparece ni una sola cifra de población civil? En el marco del derecho internacional humanitario, de los convenios que ha Colombia suscrito con los protocolos de Ginebra, se exige que se reporten y se identifiquen. Más adelante dicen que no dan datos ni de los lugares ni de las condiciones, diciendo que se trata de información reservada. Y hoy nos decían que las respuestas del Ministerio de Defensa no estaban colgadas en la página web del Ministerio. ¿Por qué, señor ministro? Otra situación que nos preocupa de esto que puede convertirse en impunidad frente a la operación de la jurisdicción penal militar. Del 2008 al 2014 han disminuido en un 82% las investigaciones que pasan de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. Uno se preguntaría, quizá han disminuido, y esa puede ser una buena interpretación, pero la otra puede ser que ante esta cantidad de iniciativas de orden jurídico, unas reforma al Código Penal, ampliación, ley estatutaria o una ley ordinaria, se produce una inseguridad en el ámbito jurídico y eso puede estar produciendo muchísimo más impunidad. Bueno, frente a esta situación, ¿qué hicimos? Trabajamos un proyecto, el 1719, con el representante Iván Cepeda, con el apoyo de organizaciones sociales, de mujeres víctimas de la violencia, de organizaciones internacionales. Y quisiera decirles, compañeros, que esta ley, la 1719, durante 3 años fue trabajada como una construcción social, con el apoyo de todos los partidos, pasó en este escenario, en este recinto de la democracia. El gobierno la apoyó, el Ministerio de Justicia, la Oficina de Equidad para la Mujer, el Ministerio del Interior. Y les quiero contar que el ministro de Defensa y su oficina fue uno de los principales enemigos de este proyecto. Cuando fue al tercer debate a Senado, todo estaba montado para que fuera tumbado el proyecto. Pues bien, ese proyecto fue sancionado por el presidente el 18 de junio del 2014 y fue suscrito, señor ministro, por el ministro del Interior, por el ministro de Justicia, por el ministro de Salud y Protección, por el director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, por Juan Fernando Cristo como secretario general, como presidente en ese momento del Senado, y por Hernán Penagos. Y usted, señor ministro, no estuvo en esa presentación. ¿Y qué quisiera señalar? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque frente a esta enorme impunidad que hay sobre la violencia sexual contra las mujeres, este proyecto busca ponerse a la altura de las recomendaciones nacionales e internacionales y convertirse en una pieza de acceso a la justicia a las mujeres. En este proyecto se amplía el concepto de violencia y se dice que no es necesario documentar que hay violencia física, sino también que en un contexto de coacción, en un contexto de temor, de intimidación, como suele ocurrir en los territorios de guerra, se puede incurrir en violencia sexual. ¿Y qué ocurre en este proyecto? Se tipifican esterilización forzada, embarazo forzado, desnudez forzada, aborto forzado, esclavitud sexual, acceso carnal abusivo con persona protegida menor de 14 años, trato de personas en persona protegida con fines de explotación. Y se establece que cuando se den las condiciones en una investigación de contexto, de que se incurre, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, en una práctica sistemática o generalizada, pueda ser establecida como un crimen de lesa humanidad. Y de manera específica compromete al
Ministerio de Defensa. Porque si ustedes recuerdan, cuando hubo algunas denuncias, en especial de comunidades indígenas, cuyos internados quedan cerca a las zonas de consolidación. Representante, 15 minutos de tiempo. Le agradezco, por favor, concluir para... ¿Sí? Muy amable. Le decía que en función de esas quejas y denuncias se hizo un debate con Iván Cepeda, fue quizá de los primeros debates que hicimos, y en ese momento estaba de ministro el doctor Rivera, creo que hoy es embajador en el Vaticano o en Roma o en algo así, y él decía que el problema de violencia en el ejército era sobre todo violencia intrafamiliar. Pues bien, no hay que olvidar que existía una circular de cero tolerancia a la violencia sexual. Pues bien, desarrollando esa circular, hay un artículo dentro de esta ley que es el artículo 20 que dice: los delitos de violencia sexual no podrán ser investigados a través de la jurisdicción penal militar. El artículo 30 fortalece los procesos de formación de quienes integran las Fuerzas Armadas, así como la preparación para su trabajo en terreno, y crea un protocolo de reacción inmediata para que cuando se identifique, y aún no se ha ampliado el fuero militar, para que cuando se identifique un presunto perpetuador de violencia en todas estas modalidades, sea inmediatamente remitido a la justicia ordinaria. Quisiéramos saber, señor ministro, en cuántos lugares se ha aplicado ese protocolo, si ha habido alguna situación y qué vamos a hacer. Y ya para terminar, decirle lo siguiente: cuando el presidente Santos sancionó esta ley, dijo textualmente: qué cobarde aquel que se vale de su posición de poder para humillar y ultrajar a una mujer. ¿Dónde queda su condición humana? Y a propósito del ejército dijo lo siguiente: si algún militar comete un acto de violencia sexual, este acto irá al conocimiento de la justicia ordinaria y no de la justicia penal. Nadie, dijo Santos, use el uniforme que use, podrá ampararse en su fuerza o su poder para violentar a los más débiles. Nadie puede convertir a las mujeres en botines de guerra. Pues bien, les queremos contar, compañeros, compañeras, y escuchar su respuesta, señor ministro, que en los distintos proyectos que hay de ampliación del fuero militar y en el proyecto 065, que ya hizo trámite a la Cámara, existe el riesgo de que tanto las ejecuciones extrajudiciales como la violencia sexual pueda ser juzgada por tribunales militares. ¿Por qué? Porque tanto en el Código Penal no está tipificada la violencia sexual. Si bien están tipificados estos 8 nuevos tipos de violencia, no está tipificada la violencia sexual. Y ahí hay una alerta de Amnistía Internacional, de Human Rights y de Todd Hopland sobre lo que puede pasar con el tema de la violencia sexual. La pregunta entonces, ministro, ¿qué le dice usted al presidente Santos cuando señala un límite total y completo? La violencia sexual contra las mujeres no puede ser juzgada cuando se presenta en las fuerzas militares. Toda esta artillería, repetimos, lo que viene a hacer al incorporar algunos de estos delitos del derecho internacional humanitario como parte del fuero militar, que es totalmente violatorio de muchas recomendaciones que han hecho no solo Naciones Unidas, sino la OEA, en términos de que la justicia penal militar en Colombia tiene que acotarse, tiene que ser pertinente y no puede ampliarse. Ahí, en esa situación, queda un enorme riesgo frente a las mujeres. Y hablando de mujeres, señor ministro, usted me puso una soga al cuello cuando aquí parado aprovechó que yo me hubiera retirado un momento y dijo que yo era una enemiga de las fuerzas militares. Le mandé una comunicación al presidente Santos y nunca tuve respuesta. Nunca tuve respuesta. Y hoy estamos muchos de nosotros en una lista de inteligencia militar. Entonces es una cadena.
las salas grises que cerró la Fiscalía, Andrómeda, lo de los hackers, usted llama a algunos hackers éticos, porque yo estuve en ese debate. Pues bueno, el hacker Sepúlveda no creo que sea un hacker ético. Las denuncias de Humberto de la Calle y la nuestra, yo sí quiero saber por qué estoy en esa lista, por qué estoy en esa lista de inteligencia militar. ¿Porque trabajo por la paz? Porque parecería, señor ministro, que usted no le hace un buen favor a la paz. Usted debería dar un paso al lado para que de verdad quienes se suman, porque sé que en el ejército... Representante, yo le agradezco, podamos concluir por favor su intervención. Ya termino. Quería decir, señor presidente, sé que en el ejército, porque he hablado con algunos generales, algunos me dan miedo cuando hablo con ellos. Con alguno hablaba hace algunos días y me hablaba de tal manera que yo le dije, usted es un general de la República que está en este gobierno del presidente Santos, usted debería irse porque usted no cree en este proceso. Y él sabe de quién estoy hablando. Entonces aquí sí hay una franja en las fuerzas militares que no creen en el proceso y que le están haciendo un enorme daño. Pero yo diría, cerca de los 500.000, porque son 500.000, la fuerza militar y sus familias quieren la paz. Porque aquí nos duele tanto un cuerpo masacrado de una mujer como un soldado o un policía muerto. Por eso no queremos más la guerra. Y por eso, señor ministro, yo sí lo conmino a que me demuestre que nosotros somos enemigos de las fuerzas militares, en primer lugar. Y segundo, a que nos responda qué va a pasar con esa tarea de fuerza militar y la total impunidad que ya existe. Les digo cuántos procesos hay en la Procuraduría por el tema de violencia sexual contra las mujeres. Uno. Ese es el tamaño de la impunidad que hay con el tema de la violencia sexual contra las mujeres. Y queremos respuestas específicas y concretas. No más utilización del cuerpo de las mujeres por parte de nadie, de ningún guerrero, en los territorios de guerra como botín de guerra. Muchas gracias. A usted, representante Robledo.